Muy buenas tardes con todas y todos. Para mí es un gusto continuar con estas jornadas de capacitación respecto a las sentencias de la Corte Constitucional. El día de hoy vamos a tratar respecto al derecho al refugio y al asilo. Existen dos sentencias que han sido promulgadas por parte de nuestra Corte Constitucional, las cuales son de gran interés para conocer a esta institución que es el refugio, conocer los derechos de los refugiados, de los asilados y el marco del debido proceso que se debe respetar dentro del procedimiento de la determinación de la condición de refugio. Continuando con la exposición del día de hoy, lo que vamos a comprender con estas sentencias que vamos a analizar, o cuáles son los objetivos que vamos a enmarcarnos, son el comprender las definiciones de refugio, entender el criterio de la Corte Constitucional respecto a la determinación de la condición de refugio, conocer las garantías mínimas en el proceso del trámite a la solicitud de refugio y asilo, al igual que conocer los derechos de las personas solicitantes de asilo y que deben ser observadas por las autoridades migratorias, al igual que conocer la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional respecto al derecho al refugio y al asilo. Creo que es menester y muy importante dar una breve introducción respecto a cómo nace el tema de esta institución del refugio. Entonces, el punto que podríamos arrancar es la Segunda Guerra Mundial, en el cual se da una persecución a la población judía, en el cual esta población, al carecer de un estado protector, tuvo que desplazarse por toda Europa. Entonces, a raíz de esto, Naciones Unidas se reúne y establece que nunca más a una persona se la puede dejar sin protección y que los estados son responsables de brindar esta protección subsidiaria a aquellas personas que la soliciten. Es así que nace la institución de refugio y procedemos a conocer cuáles son las definiciones de refugio establecidas en el marco internacional. Entonces tenemos dos definiciones, una que nace a raíz de la Convención de Ginebra de 1951, que habla sobre el Estatuto de los Refugiados, y su protocolo de 1967, la misma que nos dice que aquellas personas que tienen temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas y que se encuentren fuera de su país de nacionalidad o de residencia habitual y no puedan o no quieran acogerse a la protección de este país, o que puedan regresar a causa de dichos temores. Esta es la definición de la convención. Por otra parte, también en el ámbito regional se pensó, se estableció a raíz de las dictaduras, de las persecuciones políticas, establecer una definición más acorde a lo que es la región de Centroamérica y Sudamérica. Entonces se establece también la Declaración de Cartagena de 1984, estableciéndose que a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan alterado gravemente el orden público, también se les dará este reconocimiento de la condición de refugiado. Existe un marco normativo que ampara y establece la protección internacional. Entonces, arranquemos conociendo que desde la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 22, numeral 7, reconoce que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución por delitos políticos o comunes que estén conexos con temas políticos y de acuerdo con la legislación de cada estado y los convenios internacionales. Asimismo, nuevamente vamos a establecer la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, el cual en su artículo 1 establece la definición de refugio, la cual habíamos visto anteriormente. La Declaración Universal de Derechos Humanos estipula en su artículo 14.1 que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país. La Declaración de Cartagena la establece en su conclusión tercera, numeral 3,
esta definición que es de carácter regional y ampliada de refugio. Por su parte, la Constitución de la República del Ecuador ha recogido en su artículo 41 también la definición de refugio, misma que se encuentra enmarcada en la Ley Orgánica de Movilidad Humana en su artículo 98, la cual recoge ambas definiciones, tanto de la Convención de Ginebra como de la Declaración de Cartagena. Es importante que, previo a conocer el contenido de las sentencias que vamos a tratar el día de hoy, conozcamos cuáles son los principios generales que rigen el derecho internacional de los refugiados. Entonces, primero, la no penalización por ingreso y permanencia en situación irregular dentro del país. Recordemos que no se considera la ilegalidad dentro del Ecuador a una persona que quizá evadió filtros migratorios, sino que vienen temas pecuniarios, faltas administrativas y se enmarca en lo que es la irregularidad migratoria, no como una ilegalidad al ser humano. El acceso a un procedimiento de determinación de la condición de refugio justo y eficiente es otro de los principios. El respeto y la garantía de los derechos humanos, el derecho a contar con una documentación, el derecho a la no discriminación, el principio de la unidad familiar, el principio de no devolución, siendo este la piedra angular del refugio, la ayuda administrativa, la confidencialidad y el principio del trato más favorable pro homine, recalcando nuevamente que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero. Es así que ya adentrándonos a lo que son las sentencias que vamos a analizar en esta jornada de capacitación, tenemos la sentencia número 897-11 JP/20. ¿Qué vamos a encontrar en esta sentencia de la Corte Constitucional? Bueno, vamos a conocer el caso de un solicitante de asilo originario de la República Federal de Nigeria, conocer las garantías mínimas del debido proceso a ser observadas en los procesos de solicitud de asilo y refugio, la importancia de contar con un traductor calificado en el idioma natal del solicitante, la diferencia entre el rol del entrevistador y del intérprete y como una garantía de derecho a la defensa, el derecho al asilo y refugio, destacando que el reconocimiento de la condición de refugiado es declarativa y no constitutiva, por lo que una persona que cumple con los estándares internacionales para ser considerada refugiada merece la protección inmediata del Estado, el derecho y principio a la no devolución y que la acción de protección es la vía eficaz ante decisiones que puedan afectar la condición migratoria de una persona. También se determina el deber de las juezas y los jueces frente a las acciones de protección presentadas por personas en situación de movilidad humana y la garantía de sus derechos. Entonces, en un resumen súper breve, esta sentencia versa sobre la solicitud de una persona originaria de la República Federal de Nigeria que tuvo que abandonar su país porque habían asesinado tanto a su padre como a su madre. Su padre era un anciano y un líder comunitario. Él tuvo que desplazarse hacia otro país, permaneciendo en Benin un gran tiempo hasta que decidió salir del mismo porque no se le garantizaba también su seguridad y viaja 2 o 3 días a Nigeria y viene al Ecuador a realizar su solicitud de refugio. La complicación en este caso fue cuando él realiza su solicitud de refugio al Ministerio de Relaciones Exteriores, él mismo realiza la entrevista. Entonces, no se asignó una persona que pueda actuar como intérprete en primera instancia y segundo, que la misma persona que fungía como el entrevistador o el oficial de elegibilidad fue quien realizó su entrevista en idioma inglés. Entonces, todas las notificaciones que se le entregaron, al igual que su entrevista, fue realizada en idioma en inglés, las notificaciones fueron en español, él tuvo muchas complicaciones, dentro de esto hubo una inconsistencia súper grande en el que al momento de tomar su relato, en lugar de establecerse que fueron 2 o 3 días los que permaneció en Nigeria, se había puesto en su entrevista que fueron 2 o 3 años, lo cual desvirtuó la totalidad de su credibilidad, además que también afectó mucho al tema de la consideración de los temores por los que venía acá al Ecuador. Entonces, en síntesis, el proceso tenía esta vulneración. Entonces,
Él acudió agotando toda la vía administrativa. Posteriormente fue negado, incluso solicitó silencio administrativo en la misma, se le negó nuevamente, activó la garantía de acción de protección, la cual fue negada en primera y también en fase de apelación. Es así que llega a conocimiento este caso de la Corte Constitucional. Entonces, la Corte Constitucional procede a establecer que las personas en situación de movilidad humana, en particular el solicitante o la solicitante de asilo o refugio, son sujetos de atención prioritaria por situación de gran vulnerabilidad, además que se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria. Entonces, en cualquier proceso que se decida sobre la condición migratoria, en particular sobre la necesidad de protección internacional y que incluso posteriormente pueda desembocarse a una expulsión, una devolución, una deportación o un rechazo en frontera de este tipo de personas, el Estado no puede dictar actos sin respetar determinadas garantías mínimas contenidas en la Constitución y demás normas sobre materia que conforman el bloque de constitucionalidad. Es así que el artículo 76 además contempla la garantía básica de asegurar el debido proceso. Esto en su numeral séptimo, artículo 7, literal F, incluye como garantía básica del debido proceso ser asistido gratuitamente por un traductor o traductora o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. Entonces, hablando de las garantías mínimas en el proceso de reconocimiento de la condición de refugio, también esta Corte Constitucional analiza la sentencia de la Corte Interamericana respecto del caso familia Pacheco Tineo versus el Estado Plurinacional de Bolivia y por parte de las autoridades migratorias que tienen que ser cumplidas. Estas garantías mínimas versan en que la solicitud debe examinarse con objetividad, en un marco de un procedimiento claro y establecido para el efecto, por parte de una autoridad competente claramente identificada, lo cual requiere la realización de una entrevista personal y especializada. Dos, como garantía mínima, que las decisiones que se adopten por los órganos competentes deben estar debidamente fundamentadas de forma expresa. Tres, el procedimiento de asilo debe respetar en todas sus etapas la protección de datos del solicitante y de la solicitud y el principio de confidencialidad. Como cuarto punto, si no se le reconoce al solicitante la condición de refugiado, se le debe brindar información de cómo recurrir y cómo concedérsele un plazo razonable para ello. Además, finalmente, que el recurso de revisión o apelación deben tener efectos suspensivos y debe permitirse al solicitante permanecer en el país hasta que la autoridad adopte la decisión del caso. Esto respecto a que se protegen derechos fundamentales como son la vida, la libertad, la seguridad. El derecho al asilo no asegura el reconocimiento del estatuto de refugiado a la persona que lo solicita, pero sí garantiza que dicha solicitud sea tramitada bajo un procedimiento individualizado, con observancias de las garantías del debido proceso y bajo estándares constitucionales e internacionales. Adicional a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la flagrante violación de las garantías mínimas del debido proceso puede acarrear a la violación del principio de no devolución, el mismo que es considerado ius cogens. Es así que la garantía de ser asistido por un intérprete calificado y capacitado eh, debe darse en todos los momentos cuando una persona habla un idioma distinto al estado en el cual se está presentando. Entonces, toda persona debe ser escuchada en condiciones que efectivamente permitan el ejercicio de su derecho a la defensa durante todas las etapas de cualquier proceso donde se determinen sus derechos y obligaciones. Esta sentencia también establece el rol que debe cumplir o fungir el entrevistador y el intérprete, distinguiendo que el entrevistador es el encargado de examinar la documentación preliminar, el expediente de la solicitud de asilo y los documentos que ésta le acompañen.
tiene la obligación de conducir la entrevista en la que debe realizar preguntas con el objetivo de esclarecer los motivos de la petición y elaborar el respectivo informe respecto a la necesidad de protección internacional. Tiene que limitarse a realizar las preguntas necesarias para recopilar toda la información que permita reunir las razones por las cuales el solicitante de asilo no quiere o no puede regresar a su país de origen o de residencia habitual. Debe respetar el principio de reserva y confidencialidad en todo el procedimiento, además que pueden existir más de una entrevista en caso de que se requiera. Por su parte, el rol del intérprete establece que no sustituye por ninguna manera al entrevistador. Su rol es asegurar la comunicación apropiada entre el entrevistador y el solicitante cuando no se habla el mismo idioma. Al ser una destreza, deben estar adecuadamente capacitados para garantizar con profesionalismo, integridad, imparcialidad y confidencialidad. También se establece qué directrices debe cumplir este intérprete, las cuales son interpretar precisamente lo dicho por el solicitante sin añadir ni omitir información. Dos, poner atención al lenguaje no verbal del solicitante y sus formas de expresión, para lo cual deben tener sensibilidad al género, edad, diversidad y cultura al realizar las tareas de interpretación. Tres, pedir calificación si lo requieren a fin de garantizar la integralidad del relato del solicitante. Cuatro, mantener total reserva y confidencialidad respecto del contenido o naturaleza de las entrevistas. Entonces, en todo momento se debe respetar siempre el principio de confidencialidad. Entonces, esta sentencia, la Corte Constitucional estima, primero, que el habla entrevistador en ningún caso puede fungir simultáneamente como intérprete, pues ambos roles son incompatibles entre sí. Contar con un tercero imparcial y neutral con las destrezas lingüísticas apropiadas, que tenga un dominio fluido sobre el idioma y que oriente sus esfuerzos exclusivamente hacia comprender el relato del solicitante y transmitirlo en su integralidad, no solo facilita la comunicación entre el lado, el solicitante de asilo y el oficial de elegibilidad, sino que asegura que la misma sea lo más completa, lo más precisa y objetiva posible. El segundo punto es que el intérprete, por ser la voz del solicitante de asilo, debe plasmar de manera completa todos los pormenores del relato y para ello debe, de manera en general, contar con acreditaciones sobre su manejo fluido del lenguaje del cual efectuará la interpretación, dado que con ello se mantiene la calidad del contenido de la declaración y se protege los derechos de la persona en situación de movilidad humana. Por su parte, también se establece el criterio de qué ocurre o qué pasa si es que el Ministerio de Relaciones Exteriores, como ente de control de movilidad humana, no cuenta con un intérprete calificado. Entonces, por regla general, la interpretación deberá efectuarse en la lengua materna del solicitante. En los casos que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no cuente con un intérprete calificado y capacitado en el idioma natal del accionante, deberá realizar un esfuerzo razonable para localizar uno. La autoridad migratoria deberá dejar constancia escrita en el expediente de todos los esfuerzos realizados para conseguir a un intérprete en el idioma natal del solicitante. Parte de los esfuerzos razonables necesariamente deben incluir también la coordinación directa con el ACNUR para localizar un intérprete calificado que podrá pertenecer a una agencia socia, organización no gubernamental o instituto lingüístico que esté calificado y capacitado. En caso de no ser posible, el intérprete podrá realizar la interpretación, bueno, un intérprete en el idioma natal de la persona podrá realizar la interpretación en un idioma distinto al nativo del solicitante, pero siempre observando que pueda comunicarse y comprenderlo suficientemente. Para este efecto, se deberá contar con la autorización expresa del solicitante, la cual tiene que constar con una constancia dentro del expediente que se encuentra generándose. El hecho de tener un intérprete en un idioma distinto al natal del la o el solicitante
deberá tenerse en cuenta en caso de existir dudas respecto al contenido de la entrevista, en cuyo caso la autoridad migratoria a cargo de la decisión final sobre la solicitud deberá aplicar el principio de favorabilidad o pro homine. También la Corte Constitucional, dentro de la fundamentación de esta causa, utilizó el caso, como bien se había manifestado, de la familia Pacheco Tineo versus el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció el siguiente estándar también que debe ser cumplido. Deben garantizarse al solicitante las facilidades necesarias, incluyendo los servicios de un intérprete competente, así como, en su caso, el acceso a asesoría y representación legal para someter su solicitud ante las autoridades. En este sentido, el solicitante debe recibir la orientación necesaria en cuanto al procedimiento que ha de seguirse, en un lenguaje y modo que pueda comprender, y en su caso se le dé la oportunidad de ponerse en contacto con un representante de la. Por su parte, y continuando con esta jornada de capacitación, vamos a proceder también a conocer la sentencia 24926/21/EP/23. En esta sentencia, ¿qué vamos a encontrar? Un defensor público presentó una acción de habeas corpus a favor de un adolescente con afectaciones en su salud mental, el cual se encontraba como no acompañado ni que había realizado su solicitud de refugio al Estado ecuatoriano. Esta acción de habeas corpus fue presentada en contra de un juez que ordenó su repatriación urgente hacia Venezuela. La acción fue negada en dos instancias porque a criterio de los jueces no existía un riesgo a la vida, libertad, integridad y seguridad del adolescente al retornar a su país y porque no habrían concurrido los elementos de procedencia del habeas corpus. Además, también vamos a ver las obligaciones de los operadores de justicia que conozcan un habeas corpus presentado por solicitantes de refugio o personas en necesidad de protección internacional. Y finalmente, la sentencia de apelación establece que se vulneró el derecho al refugio, a la tutela judicial efectiva, al principio y derecho de no devolución, además del derecho de las niñas, niñas y adolescentes a ser escuchados en lo principal, porque los jueces accionados inobservaron la garantía mínima relativa a que la solicitud de refugio fuera revisada en un procedimiento por una autoridad competente y porque se atribuyeron una competencia que no les correspondía, al haber establecido no tener un convencimiento de que la vida, libertad o seguridad del adolescente se encontraba en riesgo, pues simplemente no podían permitir su devolución por ser solicitante de refugio y que su caso no fue resuelto por la autoridad competente. Además, poniendo un contexto también dentro de esta causa que fue analizada por parte de la Corte Constitucional, este adolescente, al tener una afectación en su salud mental, no tener familiares directos en el Ecuador, tuvo que permanecer más de 80 días en un hospital porque no había una casa de acogida apropiada para él, recordando que esto se dio justamente en el periodo los picos de COVID. Entonces el menor se encontraba en una situación sumamente grave. Esta sentencia nos establece que la solicitud de refugio de conformidad a la Ley Orgánica de Movilidad Humana debe ser calificado por la autoridad competente, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Es así que conforme la legislación vigente, la autoridad competente para determinar si una persona tiene o no temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo u opiniones políticos, y dos, que ha huido porque su vida, libertad o seguridad fueron amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan alterado gravemente el orden público, no pueda regresar a su país. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del proceso de determinación de la condición de refugio en el Ecuador. Entonces, cuando existan indicios de que una persona es solicitante de refugio, se activa la protección garantizando el principio y derecho de no devolución.
Incluso cuando exista duda respecto a la condición de solicitante de refugio, con base en el principio in dubio pro homine, las autoridades judiciales deben aplicar la interpretación más favorable para la vigencia de derechos. Esto es, presumir que se trata de una persona solicitante de refugio. Aquí aclaramos y establecemos que el reconocimiento de la condición de refugio tiene naturaleza declarativa, civil, humanitaria, apolítica y confiere un estatuto de protección internacional a la persona refugiada. Es decir, se garantiza su protección dentro del Estado ecuatoriano. Dentro del procedimiento para la determinación de la condición de refugiado es menester o importantísimo el tema de la entrevista, en el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores debe convocar a las y los solicitantes de refugio a una entrevista para resolver su solicitud. El objetivo de la entrevista es darles a las personas en necesidad de protección internacional la debida oportunidad de exponer las razones que le asistan en contra de la devolución y realizar una evaluación previa preliminar a efectos de determinar si existe o no ese riesgo y de constatarse el mismo no debería ser devuelto a su país de origen donde exista un riesgo a sus derechos fundamentales. El desarrollo de la entrevista para determinar la condición de refugiado de una niña, un niño o adolescente adquiere particular relevancia, pues el poder escucharlas o escucharlos permite evaluar diferentes factores que pueden hacer que ellas y ellos se encuentren en una situación concreta de vulnerabilidad e identificar necesidades especiales de protección. La Corte Constitucional destaca que el derecho de las niñas, niñas y adolescentes a ser escuchados en los procesos que las y los afecten tiene especial relevancia. Más aún cuando el impacto de la decisión puede ser tan alto que su vida, libertad o integridad pueden encontrarse en riesgo al ser vulnerados en su país de origen. La Corte Constitucional establece un estándar, el cual, en tal virtud, los jueces que conocen un habeas corpus presentados por una persona solicitante de refugio o refugiada, no les corresponde realizar consideraciones respecto a si dicha persona tiene o no motivos fundados de persecución o si su vida, seguridad o libertad se encuentran en riesgo en caso de devolución a su país de origen. Lo que les corresponde es aplicar la protección internacional contra la devolución, así como también observar los estándares sobre asilo y refugio o movilidad humana. En el otro sentido, cuando una persona en necesidad de protección internacional que no tenga la calidad de solicitante de refugiado presente una acción de habeas corpus, las autoridades judiciales sí pueden realizar consideraciones en cuanto al riesgo que implicaría devolver a dicha persona, en cuyo caso corresponde a las juezas y jueces constitucionales evaluar que existan motivos razonables para considerar que si una persona es devuelta se pondría en riesgo su vida, su integridad y libertad y de ser así, aceptar el habeas corpus, disponer que se suspenda cualquier medida o procedimiento de devolución o expulsión y conforme el artículo 100 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, referir el caso a la autoridad competente. El criterio de la Corte Constitucional establece que deben existir procedimientos previsibles que aseguren a la persona solicitante de refugio, entre otros derechos. La solicitud de refugio debe ser resuelta por una autoridad competente. La opinión debe ser escuchada en la determinación de la condición de refugiada por parte del solicitante y se adquiere mayor relevancia cuando se trata de niñas, niños y adolescentes no acompañados, más aún cuando existe el riesgo de ser repatriados. La Corte Constitucional, con base en las definiciones reconocidas en el Estatuto de 1951 y la Declaración de 1984, ha reconocido que la condición de refugiado tiene una naturaleza meramente declarativa y no constitutiva, pues una persona es considerada como refugiado en tanto reúna los requisitos enunciados en las definiciones antes referidas. Por ello, no contar con el reconocimiento formal que acredite dicha condición no implica necesariamente que una persona no sea sujeta
a protección internacional como refugiada. Les agradezco el poder haber compartido esta jornada de capacitación y estamos atentos a sus próximos requerimientos. Un gusto. Buena tarde.